Perdonen tanto retraso para comenzar y tanta dificultad. Vamos a hablar hoy de algo que, pese a que es el área con mayor promesa de desarrollo para el futuro, el área donde cada vez más investigación y desarrollo tienen los laboratorios farmacéuticos, porque es lo más prometedor, curar las enfermedades que están ligadas a nuestros genes. Imagínense tener una cura definitiva para diabetes, tener una cura definitiva para enfermedades que son discapacitantes como el síndrome de Wernicke-Hoffmann. En fin, hay aquí todo un futuro muy lucrativo para las empresas biotecnológicas y farmacéuticas. De modo que, pese a que las cosas son así, ustedes no me dejan mentir que a la fecha genética no constituye una materia en el pensum de la facultad. Y eso, ustedes deberían tener una materia exclusivamente de genética. De lo contrario, pues, igual que radiología, ustedes no tienen un componente de radiología. Y radiología, imágenes, hay tantos métodos diagnósticos que deberían de conocer y no existe, a pesar de que la universidad, la facultad tiene la carrera de radiología. Pero ustedes no tienen una materia de radiología o de métodos de gabinete, ¿verdad? En todo caso, vamos a hablar hoy de los cromosomas, vamos a tratar de enfocarnos en las patologías que con más frecuencia afectan a la infancia. Nuestro objetivo es conocer eso. La palabra cromosoma proviene del griego cromos, color, y soma, cuerpo. Un cuerpo que se tiñe, un cuerpo que es capaz de adquirir color. Las cromosomopatías siempre han sido tratadas con desdén en toda la historia. Entre los romanos, cuando una mujer paría, el padre decía si el niño se quedaba en la casa o si era desechado. Todos los malformados eran desechados, descartados, vendidos como esclavos o tirados para que los buitres se los comieran. Qué malos, ¿no? Entre los incas también nuestros antepasados descartaban a todos aquellos que tenían cualquier vestigio que les hiciera suponer que había ahí de por medio una cromosomopatía. ¿Y será que eso cambió? Bueno, no ha cambiado. Aquí en el hospital, déjenme decirles que hasta hace unos 15 años se empezó a atender con pleno derecho a todos los niños que tenían cromosomopatías. Antes, por ejemplo, si un paciente tenía un síndrome de Down, no era considerado candidato para efectuar una cirugía de corazón abierto, porque decían, de todas maneras este niño es Downcito. Y como que si eso le hiciera no merecer la atención. También hay que decir que habían tan pocos recursos que probablemente eso la tienen que ver, pero también el estigma que acarrean estos niños. Generalmente pensamos que, y díganme si no es cierto, pues que si alguien tuvo un pacientito con cualquier cromosomopatía, decimos, este está jodido, se fregó, y lo vemos como que fuera un niño de menor valor que un niño que luzca normal. Sin embargo, los padres que llegan a tener hijos así, los aman con la misma intensidad, o a veces aún con mayor intensidad, con la que aman a los que están completamente sanos. Vamos a hablar del cromosoma y decir que el cromosoma es una estructura en la que están expresados todos nuestros genes. En realidad, recuerden que hemos sido escritos literalmente y que pues allí la codificación de cómo somos, quiénes somos, qué hacemos, qué no podemos hacer, de qué estatura somos, de qué
color son nuestros ojos, cómo nos van a funcionar los riñones, cuál será el color de nuestra piel. Todo está escrito en nuestro cariotipo. Y los cromosomas tienen dos partes, dos brazos, los brazos cortos y los brazos largos, que están separados por una región central que se llama el centrómero. Deben saber que el centrómero, cuando está exactamente en el centro, se llama metacéntrico, submetacéntrico cuando está en la parte superior, y acrocéntrico cuando está distal, bien distal. Deben saber que tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares somáticos y uno que se considera nomosoma o cromosoma sexual. El cromosoma sexual, que habitualmente es XX o XY. Y en los cromosomas pueden ver las bandas. Las bandas comienzan a numerarse a partir del centrómero y van numerándose para afuera. Miren, ahí van los números en orden ascendente de cada segmento del cromosoma. Entonces eso les da la numeración al cromosoma. Ahora, vamos a decir también que mediante tinciones especiales se puede hacer un cultivo de las células humanas y ver el cariotipo de cada uno. Sin embargo, deben saber que el cariotipo es cada vez el método menos utilizado para diagnosticar las cromosomopatías. Sin embargo, países subdesarrollados como el nuestro, es la única herramienta que tenemos para hacer diagnóstico. En el cariotipo se pueden ver malformaciones grandes. Por ejemplo, vamos a hablar de las malformaciones más comunes. Hay malformaciones numéricas en las que puede haber una monosomía, es decir, faltan cromosomas, solo hay un cromosoma de un tipo, cuando todos debemos tener pares, o puede haber polisomías. En las polisomías, por ejemplo, en el síndrome de Down, sabemos que tenemos un cromosoma extra en el número 21. Ahora, también, además de las anomalías numéricas, hay anomalías en la estructura del cromosoma. Por ejemplo, las alteraciones que se dan cuando una parte del cromosoma se borra. Cuando le dan delete a una palabra, la palabra no puede leerse bien. Ahora, fíjense bien que las reglas que usamos en la matemática, las reglas matemáticas aquí no son siempre ni las reglas de la lógica. Por ejemplo, nosotros decimos que 3 son mejor que 2. Eso es falso, totalmente falso. O que el orden de los factores no altera el producto. ¿No aprendieron ese axioma ustedes? ¿Verdad? O que menos por menos da más, o que más por menos da menos. Aquí no. Aquí, si no está escrito en el orden correcto, no sirve. Y eso es tremendo, porque depende cómo sea, digamos, llamémosle la ortografía de cada uno de nosotros, pues podemos encontrarnos ante grandes problemas. Así como es chocante que alguien escriba gracias con S, así es chocante que alguien haya escrito mal su cariotipo. Vamos a hablar de algunas de lesiones. Ahora, hay de lesiones grandes y de lesiones pequeñas. Las lesiones pequeñas se llaman microlesiones. El síndrome de Cri-du-Chat, esta es una niña con Cri-du-Chat, se llama así porque Cri es llanto, del francés, eliminado, por cierto, ¿verdad? Lo lamento por los amantes de Mbappé. Cri, llanto, llanto de gato. Estos niños cuando lloran, su llanto semeja el maullido de los gatos. Y
lloran así. Entonces ustedes escuchan eso, inmediatamente sospechan, especialmente si tienen esta fisionomía, ustedes sospechan que están ante un paciente que ha sufrido una pérdida parcial del brazo corto del cromosoma 5. Esta niña tiene 46 cromosomas, es sexo femenino y tiene una deleción del brazo corto petit, ¿verdad? Brazo largo se representa con la letra Q. Deleción, el signo menos, ¿verdad? La cara al inicio es redonda, después se va haciendo larga. Tiene un retraso mental severo retraso mental. Tienen un tono muscular aumentado. Tienen una quijada generalmente pequeña. Y como verán ustedes, tienen aumento de la distancia interocular. Ahora, tienen pliegues epicánticos, vean. Se darán cuenta que muchas cromosomopatías repiten hallazgos. De modo que, ¿cómo se llama el aumento de la distancia interocular? Tener hipertelorismo no es patognomónico de una sola cromosomopatía. De modo que cuando ustedes ven que alguien tiene hallazgos dismórficos, hay que estudiarlo bien y hay que buscar otros. El que tiene un lado puede que tenga otros más. Y hay malformaciones congénitas menores y malformaciones congénitas mayores. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que estos niños pueden tener también un pliegue palmar transverso o pliegue simiesco. ¿Se acuerdan cuando estaban chiquitos cómo a veces hay sabiduría en las cosas populares, hasta en los juegos infantiles? Voy a buscar a dónde se buscaba la M de matrimonio. ¿Ah? En la palma, ¿verdad? Y vean, ahí está mi M de matrimonio. ¿Creen que un niño que tiene pliegue palmar transverso tiene M de matrimonio? No, no tiene. Hasta en esos juegos se ha ido. Bueno, ese es una. Hay otro síndrome que se llama el síndrome de Wolff-Hirschhorn. El Wolff-Hirschhorn se caracteriza porque hay una pérdida parcial del brazo corto del cromosoma 4. Ahora, estos niños tienen siempre retraso mental, problemas de lenguaje, tienen convulsiones. Casi todos estos niños son hipertónicos, tienen microcefalia, tienen retraso mental. Casi todos tienen las orejas de implantación baja. Les muestro este porque, fíjense bien qué fácil se ve. Trazan una línea recta desde el ángulo, desde el canto externo del ojo. Y verán ustedes que la oreja queda totalmente por debajo de ese nivel, de esa línea que ustedes han trazado. Así que cuando vayan a salir con alguien, hasta en eso hay que fijarse. No les vaya a salir todo marachito el cipote. Enséñame tu mano, le dice. Estos pueden tener cardiopatía, muchos tienen cardiopatía. La aorta les gusta las cromosomopatías. En este caso, estenosis aórtica. ¿Y cuál es el tratamiento? Soporte, asesoría genética. Este rostro ustedes lo han visto más de alguna vez. En esta cara, véanla, pónganle la face up y háganla vieja, y ustedes conocen varias mujeres viejas que tienen exactamente ese mismo rostro. Yo tengo por lo menos unas 3 personas que conozco que se parecen a esta ya avejentada. De modo que no me van a decir que no han visto este rostro también.
y que no conocen algunos que son retrasaditos, taraditos, pero que por todas solo sonrisa, solo risita, una risita boba, niños con retraso, adultos con retraso. Aquí hay una microlesión en el brazo largo del cromosoma 15 en los segmentos del 11 a 13. Estos son niños generalmente graves, tienen un retraso mental importante con ataques de risa inadecuados, habla poco desarrollada, tienen movimientos atáxicos, tienen movimientos de vaivén también, la boca es grande, los dientes están separados y generalmente sacan la lengua, tienen glosoptosis. Este es el síndrome de Angelman. Tratamiento, ninguno ahorita, excepto el soporte, la estimulación. Y vean este otro, este es común, ¿verdad? Es común que vean ustedes gente que hasta así camina, ¿verdad? Que como que fueran Godzilla, ¿verdad? Para caminar, porque tienen una obesidad tremenda. Observen este niño. Y lo peor es que a veces los padres se sienten orgullosos de tener esas configuraciones de peso, ¿verdad? La mamá está... Y cuando ustedes van a ver los genitales, los huevitos ausentes, criptorquidia, el pene no se ve, ¿verdad? No se ve, no se lo encuentran. Apenita la palomita. Estos niños tienen microlesión también en el cromosoma 15, en el brazo largo, y se llama el Prader-Willi, síndrome de Prader-Willi. Si ustedes lo diagnostican temprano, en este caso, y con terapia con testosterona y con manejo nutricional, el niño puede llegar a tener un mejor desarrollo. Ahora, estos niños nunca se sacian, son aguados, son torpes en sus movimientos, los pies son pequeñitos, las manos son pequeñitas y son discordantes con el resto del cuerpo. Hay casos en los que sí podemos hacer algo, y como les digo, estos rostros no son totalmente ajenos. Ustedes ya conocen, vean estos niños, hasta hay artistas que se les parecen, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan de Two and a Half Men, el que salía con el Kushner, se parece a este, pero el rostro es parecido. Y conocen ustedes gente que tiene un rostro parecido a ese. ¿Qué pasa con estos niños? Tienen una carita de duende, son de baja estatura, son niños pequeñitos con trastornos del neurodesarrollo, ven que la frente es muy prominente, frente pronunciada, ven ustedes también que los labios son gruesos. No es común que alguien de tez blanca tenga labios tan gruesos. Las uñas hipoplásicas pueden tener hernias inguinales, la oclusión dental está alterada porque generalmente tienen protrusión de la mandíbula, y no es tan raro, 1 de cada 8,000 recién nacidos puede tener un síndrome de Williams. Lo malo de estos niños es que tienen hiperostosis porque tienen hipercalcemia. Entonces, obviamente, aquí sí les podemos ayudar. ¿Cómo? Bueno, primero tratando de la cardiopatía, que casi siempre tienen trastornos en qué vaso. El más frecuente es la aorta. Si un examen les preguntan de una cardiopatía, ustedes no saben la respuesta, porque no siempre es la aorta, pero no saben la respuesta. Cualquier cosa que diga aorta,
Si la señalan, tienen más chance de atinar. En estos niños, el calcio es veneno, porque están con hiperostosis. Por el contrario, tenemos a los niños con síndrome de DiGeorge. Aquí también hay una microelesión. Ahora, quiero que sepan que las microelesiones no se ven en el cariotipo normal. Ustedes le van a mandar el cariotipo y va a salir normal. ¿Por qué? Porque no está amplificado. Hay cariotipo amplificado que se ve un poquito más, pero no logran ver microelesiones. Para esto necesitan técnicas de hibridación in situ o sondas. Ya hay sondas en donde un equipo analiza la ortografía de cómo debe ser el cariotipo humano y después le pasan, así como muy parecido a las hojas de respuestas que llenan en ginecología, o ya no las llenan ahí, ya no es con hoja de respuesta el examen, y que va un lector. Sí. Entonces, ¿qué hace el lector? Comparar dónde están las diferencias entre lo que ustedes mandaron y el otro, ¿verdad? Y el patrón. Y lo mismo hacen estas técnicas o esas sondas, analizan en qué difiere la ortografía de la muestra que ustedes mandaron con la ortografía que debería de tener, es decir, con la secuencia de las bandas y de los genes que deben estar en cada banda. Así sí se pueden detectar problemas no solo en bandas pequeñas, sino que hasta en cada gen, en cada letrita. Estos niños tienen defectos de línea media, tienen hipocalcemia importante. A cada rato se enferman porque tienen un timo inexistente, no tienen timo. Y en el timo se producen las células, los linfocitos T. Entonces, si no tenemos una buena inmunidad, nos vamos a enfermar con una gran frecuencia. Además, pueden tener hipoparatiroidismo, porque las glándulas paratiroideas no están presentes. Al haber hipoparatiroidismo, vamos a tener también hipocalcemia grave, que lo puede hacer convulsionar y empeorar su pronóstico neurológico. Observen las múltiples malformaciones en el pabellón auricular. Cuando ustedes examinan a una persona, vesle la oreja, es mandatorio. Cambios en la forma del hélix, pueden decirle. Así que, ¿qué es lo primero que le tienen que ver a la chamaca? ¿Qué es lo primero que le tienen que besar? La oreja, para que no para ver si se echó perfume detrás de la oreja o no, sino para ver cómo es la forma de ese cartílago auricular. Pacientes siempre con lo mismo, otra vez vamos, hipertelorismo. ¿Quiénes no tienen hipertelorismo? Las fisuras palpebrales alteradas y las cardiopatías. Y esto se hace por hidratación in situ, FISH, fluorescencia y el ecocardiograma para buscar las cardiopatías. Ahora vean, este es común. Esto es muy común. El tumor de Wilms es el tumor renal más frecuente en la infancia. Y su origen es una microlesión de la región de la región 13 del cromosoma 11, del brazo corto del cromosoma 11. Observen ustedes el cuadro clínico. Un paciente con aniridia. Le ven la aniridia. Vean este ojo, ¿dónde tiene iris? Sobre la pupila, ¿verdad? Vean. Vean la aniridia. ¿Qué más tienen estos niños? Tienen hemihipertrofia.
Cuando estén, es que es tan importante la semiología y es una lástima que hemos perdido la costumbre, hemos perdido el hábito de examinar a los pacientes. Si cuando llegan a la emergencia es más fácil, en vez de hacer un ejercicio mental de qué tienen, en los hospitales privados le dejan, vaya, tiene gripe, ahí le va el panel respiratorio. Ah, pero como tenía fiebre fuerte también no sabe, ahí va el panel de arbovirus. Tiene diarrea, panel de enterovirus. Entonces, si el paciente tiene gripe, diarrea y fiebre, le clavan los tres. Ni siquiera hay que hacer ejercicio mental. Y si no salió nada, allí la socan. Así no es, así no es, muchachos. Entonces, cuando vean un paciente, primero hay que verlo integralmente. Y uno se tiene que fijar, por ejemplo, cómo es una mitad, cómo es la otra. Ayer, en el servicio, después que pasaron visita, estaba caminando y me dijo, mire, me dijo una señora, yo veo raro a mi hijo. Fíjese que yo no sé, que yo no le veo igual las piernas. Y entonces digo, empiezo. Y le hago una maniobra de barlo al paciente y un crujido, un clan que hace que, ¿para qué les digo? Parecía como los ruidos que ponían antes en las cuando Batman golpeaba a los enemigos. Sí. Terrible como tronaba esa. Pero me quedo solo con eso me dijo la señora. No, le revisó los genitales y en ese momento solo le encontré un testículo. Lo triste es que me lo habían presentado ayer y no me habían dicho eso, que me lo presentó. Yo sé que es difícil, y bien difícil para ustedes, por ejemplo, el examen genital de un paciente. Es difícil, los tiempos han cambiado para mal, muy mal. Pero bien, tumor de Wilms. Entonces, y el diagnóstico es con técnicas que en el sistema público de salud no tenemos. Muy bien. Hay otras anomalías estructurales como las duplicaciones en las que una porción del cromosoma es duplicado y hay material genético extra. No es mejor, decimos, no es mejor tener más. En las inversiones, una porción del segmento se rompe, gira 180 grados y se vuelve a pegar. Si fuera una representación literal, el normal sería ABCDEFGH y el cromosoma invertido sería AB, el segmento que se invirtió fue el CDEF, que es el material genético al revés y al final GH. Eso es suficiente para arruinarle la vida a alguien. En las inserciones, una porción de un cromosoma recibe material genético extra, se le añaden nucleótidos, se insertan en nucleótidos extra. Tristemente sucede porque eso no es nada bueno. En la translocación sucede que un segmento de un cromosoma cambia de lugar y se pasa a otro cromosoma. Entonces, si son dos cromosomas que no son iguales, es heteróloga. Y de lo contrario, si es en el mismo cromosoma, pues se considera homólogo. Las translocaciones también pueden dar graves problemas. Bueno, y ahora hablemos de los genes ligados al sexo. ¿En qué géneros se manifiestan más las enfermedades ligadas al sexo? En los varones, por supuesto. ¿Por qué?
Por la porque impronta. solo tenemos un cromosoma X y uno Y. Entonces cualquiera que afecte a esos, si afecta a uno de esos, se va a manifestar. Aunque acuérdense que la herencia no es tan simple como decir que es homocigota o heterocigota, que es dominante o que es recesivo. La herencia es polisómica en muchos casos, poligénica y además implica en varios modelos la interacción con factores medioambientales. Entonces no basta con tener los genes, basta con es necesario también que se exponga a una condición determinada para que se manifiesten los hallazgos. ¿Quién no ve estos números? ¿Alguien no los ve? Todos los ven. Todos ven los números. No hay ningún daltónico aquí. Imposible, siempre les pregunto y nunca hay un daltónico. Y más de alguno tiene que haber, pues por ley de frecuencia. El daltonismo, o ceguera de colores, es una de esas enfermedades. Y recuerden que las posibilidades de las leyes de la herencia, que supuestamente 1 de cada 4 hijos va a tener la condición, que otro va a ser portador y que otros serán normales, otros 2 serán normales. Recuerden que cuando la herencia es recesiva y ligada al sexo, las hembras no manifestarán la condición, pero pueden ser portadoras. Y los varones tienen que tener mucha suerte para no desarrollar la condición, porque si heredan el gen alterado de su madre, seguramente sí padecerán la condición. Hablemos de algunas enfermedades ligadas a los nomosomas. El Klinefelter, por ejemplo, este es un varón con un cromosoma X adicional, que parece entonces un varón feminizado. Y conocen gente ustedes así, ¿verdad? Quizás a muchas personas de estas, si le hiciéramos el cariotipo, tendríamos estas variantes. Observen, vean las gónadas y pues esto explica todo. Por otro lado, vean este otro. La trisomía XY o supermacho, el acné tremendo, los dientes, vean. Pero casi todos estos que tienen exceso de cromosomas también tendrán retardo mental. Entonces, incrementarán sus genes de supermacho, pero disminuyen su coeficiente intelectual grandemente. Por eso que generalmente estos tipos así son agresivos, son poco pensantes, no le echan la culpa. Es que simplemente sus genes así son. Vean la superhembra. Y lo más importante es coeficiente intelectual baja. En las películas mexicanas de antaño, este rostro era el común denominador, ¿verdad? Siempre había una mujer así, gorda, grandototota, y también un poquito retrasadita, agresiva, con mala adaptación al medio. Hay monosomías y la más común es el síndrome de Turner. 1 de cada 2.500 nacidos vivos puede tener Turner. Nacidas vivas. Se considera que gran parte de los abortos, aún más del 10%, pueden deberse a esta condición. Así que si alguna vez en su vida ustedes tienen la desgracia de perder un hijo, no renieguen,
¿Quién sabe de qué los está librando Dios? La naturaleza es sabia y lo que no conviene, a veces lo expulsa. Un cuerpo extraño, el cuerpo lo saca. Un niño no viable también lo saca. Entonces, si usted tiene una amenaza de aborto, obviamente no significa, ahí se queda, no, sí. Ya, a lo mejor lo que tiene es un síndrome antifosfolípido y hay que tratarse, que no tiene nada que ver con la cría. Pero piensen, ¿cómo estará mi bebé? Recuerden que hoy $450 cuesta en los países desarrollados que usted y su novio se tomen una prueba de compatibilidad genómica y que sepan qué les espera si cruzan sus genes. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Imagínense a cachar una desgracia. Y aquí está el Turner. Niñas de estatura baja. En la mitología griega y romana, los dioses tenían alitas. ¿A dónde? No en la espalda como los ángeles, sino que en el cuello. El cuello es ancho, cuello alado, miren. Imagínense ahí las alitas. ¿Han visto cómo se ponían las alitas? Los héroes mitológicos. Vean que hay también piel redundante a dicho nivel. El cúbito valgus. Vamos a ver. Deje su cuaderno a un ladito. Vaya. Párese aquí. ¿Qué va a hacer este que hasta la camisa se quitó la ropa? No, guarde. Ya me va a meter preso. Vaya. Camine para allá, por favor. Vaya. La ven cómo camina. Vaya, estuvo. Véngase. Fue nuestra modelo pasarela. ¿Cómo camina una niña con un Turner? Cubito válido. ¿Sí? Ahora vean, implantación baja del cabello, el tórax en escudo, ancho, pecho ancho, así va, y aumento de la distancia intramamária, los pezones como que fuera visca, uno mira por un lado y el otro por el otro, no sabe a quién está viendo. Vean el cuello al lado, pueden tener coartación de la aorta, y pueden ver el estrechamiento a nivel aórtico. La cara es característica, el codo tiene deformidad, los ovarios son rudimentarios, tienen retardo en la menarquia y la estatura es tremendamente baja. El montón de lunares, de neos, y el cuarto metacarpiano es cortito. Bueno, ese es el síndrome de Turner. ¿El problema? Un solo cromosoma X, que es una monosomía. Pero hay polisomías también, y la más común es la trisomía 21 o síndrome de Down. Los Down son frecuentes. Pregunta, vamos a ver, levanten su mano aquellos que piensan, los que creen que esta afirmación es correcta. La mayor parte de niños Down son hijos de mujeres mayores de 35 años. Si usted cree que eso es correcto, levante la mano. Usted sí, es la única. Vamos a hacer la otra pregunta. Entonces los demás piensan que la mayor parte de pacientes con síndrome de Down son hijos de mujeres menores de 35 años. Levanten la mano los que creen que eso es correcto. Nadie. Si ustedes son agnósticos, son ateos, no creen en nada, otra vez la pregunta y levanten la mano. ¿Quiénes creen que el síndrome de Down se da? La mayor parte de niños con síndrome de Down son hijos de mujeres viejas. Levanten la mano. La mayoría de ustedes. Los que creen que son hijos de mujeres jóvenes, levanten la mano.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo ChatGPT? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Miren, fíjense que la pregunta tiene una cascarita, ¿verdad? Porque hay dos hechos diferentes. El riesgo de tener un niño Down se incrementa con la edad materna. Entre más vieja, más riesgo de tener un hijo Down. Pero díganme, ¿cuántas mujeres mayores de 35 años conoce usted que está con el teléfono? Dígame, ¿cuántas mujeres mayores de 35 años conoce usted ahorita que están embarazadas? Ninguna. ¿Y menores de 35 años conoce alguna embarazada ahorita? ¿Cuántas? Varias. La paridad después de los 35 años es tan baja que aunque es más riesgo, hay menos casos. Esta descripción semiológica, aunque ya es bien tarde y no deberíamos leerla tanto, vale la pena leerla. ¿Saben por qué? Porque realmente cuando ustedes vean un Down, revisen y vean lo que dijo Sir John Langdon Down, el padre de los Down. Hasta él tenía un poquito de cara de Down, ¿verdad? Pero no, fíjense que él los llamaba mongoles, porque había, obviamente, por eso es que yo no puedo ir con un país europeo en el mundial, y los argentinos creen europeos, cierto, pero no lo son, aunque ellos crean que son, ¿verdad? Y aunque parezcan, muchos de ellos parecen europeos, ¿verdad? Pero los europeos son tan racistas, ¿verdad? Tan racistas, y este es una muestra de eso. Vamos a ver. Lea, por favor. El pelo no es negro como en el mongol verdadero, sino de un color parduzco, lacio y escaso. La cara es plana y amplia, las mejillas son rotundas y se extienden hacia los lados, y los ojos se colocan oblicuamente, y su canto interno es más distante de lo normal. La grieta palpebral es muy estrecha. Sigue. La frente se arruga transversalmente con la ayuda constante de los elevadores del párpado. Los labios son grandes y gruesos, con grietas transversales. La lengua es larga y áspera. La nariz es pequeña. La piel tiene un leve tinte amarillento sucio y es deficiente en elasticidad, dando el aspecto de ser demasiado grande para el cuerpo. Vean un Down y le ven la frente, le ven el color de la piel, el color del pelo, cómo es de ralo, vean cómo le sobra la piel, cómo son de hiperflexibles, y pues ahí está, Down. Y eso salió publicado en Observaciones en una clasificación que étnica. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? ¿Y ustedes creen que los españoles no son racistas? Claro que son racistas. De los idiotas. Triste, ¿verdad? La verdad que fue Jerome Lejeune el primer descubridor de la causa del síndrome de Down. Él fue el que describió que estos individuos eran polisómicos, poligénicos, que tenían un cromosoma más. Y este es el cariotipo, y pueden ver las 3 huellitas en el cromosoma 21, y deben saber que esta es la cromosomopatía más frecuente, más o menos 1 de cada 660 nacidos vivos. Solo el 20% de los niños con Down son hijos de mujeres mayores de 35 años, porque casi no tienen hijos, pero el riesgo se incrementa. Así que si en los planes de sus mercedes está el ser madres, no le den tanta larga al asunto. Hay 3 mecanismos para que se produzca el síndrome de Down. Primero, una trisomía simple. De nuevo aparecen los 3 cromosomas.
es la más frecuente, se da por una falta de disyunción durante la meiosis, de modo que el huevo queda con 47 cromosomas. La translocación, que ya veíamos que era un mecanismo en que un pedazo de un cromosoma se iba para otro, es responsable del 3% de los casos. Estos tienen dos cromosomas 21 completos y tienen un trozo de cromosoma 21 adherido a otro. Uno de los padres es el portador de esa translocación. Y este parece Down, pero no parece Down, ¿verdad? Lástima que es muy poco frecuente el mosaicismo, porque los mosaicos, así como los mosaicos que hacen en los estadios cuando le dan un cartón a la gente de un color diferente para ir formando figuras o letras, los mosaicos tienen dos linajes celulares, un linaje de células normales y otro de células anormales. Y aquí, en los mosaicos, depende del porcentaje de células normales que tiene, su funcionamiento será casi normal. El diagnóstico, pues, debería ser prenatal. Bueno, debería ser prenatal. Desde la ecografía ustedes pueden ver el pliegue nucal. Los niños con síndrome de Down tienen un gran pliegue de piel redundante en la nuca, pero se puede hacer con métodos más invasivos como la amniocentesis, biopsia o cordiocentesis. Ahora, esta es la más importante, porque cuando yo les pregunto cuál es el signo más característico en el Down, todos lo que le buscan, ¿qué es? El pliegue palmar transverso. ¿Y cuántos de los Downs tienen pliegue palmar transverso? Menos de la mitad tienen ese pliegue, tienen esa mano que parece de simio, con un solo pliegue que le atraviesa toda la mano. ¿Qué es lo más frecuente? La hipotonía, que se relaciona con el modo incompleto, la hiperlaxitud. Tocar a estos niños nos va a ayudar a identificarlo, pero por sobre todo, venle la cara. Vean, admiren mi perfil griego. ¿Cómo es el perfil de los Down? Planito, como que fueran buses chatos, ¿verdad? Sí, pero como que le hubieran cortado con un... O sea, ¿quieren ver cómo es un Down? Miren mi perfil posterior y así es la cara del Down, ¿verdad? Planita, planita. Bueno, en los ojos recuerden las manchas de Brushfield. Eso es característico de ellos. Bueno, recuerden que estos niños tendrán un desarrollo psicomotor totalmente alterado, tienen poca capacidad de inhibición, son resistentes al cambio, son tercos y tenaces en lo que hacen. Neurológicamente estarán afectados, pero pues pueden aprender muchas cosas, ¿verdad? Depende mucho de la variante que tengan. Los afectivos, esto es importante porque los Down son muy afectivos, muy afectuosos, y aquí hay un problema, y es que si bien es cierto que los varones no son fértiles, son estériles, las niñas no lo son, y como son tan afectuosas, tan cariñosas, son frecuentes víctimas de abuso. Ahora, si una niña Down es hija de una mujer vieja y sabe que le espera poco tiempo y que después de saber cómo va a quedar esa criatura o en manos de quién va a quedar, debiese poder esterilizarla, ¿verdad? Pero
En este país eso es prohibido porque, fíjense, hay grupos que tienen una voz bien poderosa y los grupos de pacientes con VIH en los países musulmanes, a los que tenían VIH, los esterilizaban. Y si un niño nacía con VIH, también lo esterilizaban. Porque en la mentalidad de ellos, acuérdense de eso, mataron en la gripe porcina, mataron a todos los cuches. Ellos son radicales. Entonces, ¿qué hacen con los niños? Los esterilizan. Y entonces estos grupos fomentan legislación que prohíba eso. Y está bueno para ellos, pero qué malo para estos, porque dejar una criatura, ahí dice que angustia le dar a una mamá que tenga cáncer y sepa que se va a morir, que deja a su niña de 13 años con síndrome de Down ahí, para que se la vayan a... ¿Y qué va a hacer esta pobre? Yo he tenido aquí pacientes Down, madres, y es un caos. Va, está lo que tanto le gusta, el pliegue palmar transverso, pero ¿qué más le ves a esa mano? Le falta un falange. La agenesia de la falange media del quinto dedo. Las manos son regordetas, chiquitas, dedos gorditos. Y vean el pliegue palmar transverso que le atraviesa toda la mano. Generalmente tienen clinodactilia. ¿Qué es la clinodactilia? Desviación radial, así, del quinto dedo. El quinto dedo está tapando, este no se le ve tanto. Vean el perfil, miren el perfil como que lo hubieran cortado con un machete. La lengua larga, vean las ojeras, la frente, medio expresan algo y se les arruga toda la frente. ¿Cómo se llama esto? Pliegue picante. ¿Y esto? Hipertelorismo. ¿Y esto? Filtrum. ¿Verdad? Da la apariencia que tuviera macroglosia, pero generalmente lo que tienen es micrognatia. La quijada es bien chiquita. Vean las orejas, la implantación de esas orejas. Sí, vean el pliegue nucal. Vean el aumento de la separación entre el primero y segundo dedo del pie. Las manchas de Bruchfield, solo una se fijó. El moro incompleto, el tinte ictérico. Vean la frente arrugada, todo el arrugadito, el color amarillo sucio, decía el Sir John Langdon Down. Miren la hipotonía, ¿verdad? Un niño normal levanta la cabecita. Pero hablemos, es prohibido hablar de los pandilleros, pues ahí de las maras, decía la legislación cuando hicieron el régimen. Pero vamos a hablar de los 18 y para que no se enoje si alguno de aquí de ustedes tiene parientes, también vamos a hablar de los 13. El 18, trisomía 18 o síndrome de Edwards, son pacientes bien jodidos, llanto débil, prematurez, posmadurez. Si alguna vez van a Honduras o Guatemala, o si vuelven los pandilleros aquí cuando ya nuestro amado presidente salga del poder, o por eso no dejen de votar por él, para que siempre estemos protegidos en contra de los mareros, ¿verdad? Y que no vaya a ser que si se acaba el régimen ya esto es imposible, ¿verdad? Es el petate con el que nos asustan día a día. Pero por las dudas, por si eso pasa, aprendan ustedes el saludo de los 18. Miren, son hipertónicos estos niños, las orejas están mal implantadas, las alteraciones, ya van a ver cuál es el saludo, esperen. La hipoplasia de las cejas, miren, no tiene ceja, y el arco supraorbitario tampoco. Ahí está. Todos ustedes, por favor, en este momento, usted también deje ese teléfono y haga el saludo de la 18. ¿Ven? Este es el saludo del 18, miren. ¿Cómo colocan los dedos?
el pulgar sobre el índice y el índice sobre el tercer dedo. ¿Sí? ¿Lo ven? Cuando ustedes vean un niño que tiene las manos así, examínenlo, no una, no dos, no tres, examínenlo 100 veces para ver si no tiene un síndrome de Edwards, porque probablemente tenga Edwards, ¿sí? ¿Verdad? Así las manitas, hipotónico, todo jodido el cipote. Miren las uñitas, no tiene casi nada de uñas, tiene hipoplasia de las uñas. Así que todos los 18 se cortaban las uñas para eso. El calcáneo es prominente, miren ese calcáneo, señor calcáneo. Polidactilia coaxial, el edema de las extremidades. Miren, las niñas con Turner tienen edema de los miembros inferiores, eso se me olvidó decirles. Una de las causas más frecuentes de edema. El hallux, miren el dedo gordo del pie, dorsiflexionado. Muy bien. Y ahora, aquí pueden ver esta niña, es poco frecuente que llegue a edad adulta, pero esta llegó grande, miren, con un síndrome de Edwards. ¿Y el 13 es mejor? No, está igual de jodido, ¿verdad? Se llama también síndrome de Patau. Patau se escribe. 1 de cada 16,000 recién nacidos vivos. ¿Qué tienen estos? Tienen defectos de línea media y defectos cerebrales más marcados todavía. Holoprosencefalia, sordera, microcefalia, pueden tener coloboma. ¿Qué es el coloboma? De los ojos, ¿qué? Los ojos. ¿Qué le pasa en los ojos? En el iris. Iris incompleto. Entonces están bien jodidos de displasia cutis en el cuero cabelludo. Ven a un niño que está fregado y que le ven parches donde no tiene pelo, piensen, será una trisomía 13. Vean las uñas hiperconvexas. Ya ven, estos ya vienen programados, así es el saludo de los 13. ¿Verdad? ¿Se acuerdan aquel de la asamblea que salió? Pero no los metieron presos, no les dieron régimen a eso, a los que en la asamblea estaban haciendo todas las señas por las que a varios otros sí los metieron presos, por andarse rifando el barrio, decían. Escrotalizado el falo. ¿Qué significa? Que el pene está hundido en el escroto. ¿Sí? Y ahí lo ven con los defectos de línea media, sin cejas. Bueno. ¿Preguntas, muchachos? Pasen ustedes entonces, perdonen, váyanse rápido porque ya terminamos súper tarde. Que Dios los cuide.